se remonta a los años cuando yo era pibe, la televisión no existía, la radio era algo que andaba por ahí, pero que a un chico no le interesaba, y la única realmente diversión eran las historietas. La televisión era una cosa más suntuaria, ¿no? Es decir, hogares con televisión en la década de 50 había pocos, con lo cual las historietas eran todavía el refugio de la aventura para nosotros, ¿no? Y la historieta empezó a dibujarse acá de lleno en los años 40, durante la guerra, porque ya no llegaban dibujos del extranjero, eran todas historietas extranjeras. Y acá nace entonces, por necesidad, como nació la industria y como nacieron tantas cosas. Hoy presentamos El Eternauta. Cae la nevada, es mortal, cúbreme. El boom de la historieta, en general, podíamos situarlo en los años 50. Se editan 165 millones de ejemplares anuales de revistas de historietas. Yo creo que mi generación ya leíamos pocos libros, ¿no? Sí. Ya no leíamos libros, sino que leíamos historietas, ¿no? Entonces, en lugar de leer Salgari, Stevenson, Verne, todas esas cosas, leímos El Pato Donald. El Pato Donaldo y otras historietas. Eso es lo primero que leía. Sí, leía historietas, no solo historietas, pero sí, entre otras cosas leíamos historietas y nos intercambiábamos revistas. Y después empecé a leer historietas de aventuras, Superhombre y todas esas cosas. Leía el Mr. X, el Patorucito. A mí me tocó hacer una prueba para hacer Mr. X y fui aceptado, fui el que finalmente se quedó con el personaje. Tenía algunas fallas argumentales, pero que se justificaban a raíz de que, bueno, un personaje omnipotente no tiene gracia. Estaba cubierto de una coraza antiatómica y por ahí le pegaban un palazo y lo dormían. Salvaban a la chica y después se iban. Y nunca se quedaban con la chica, nunca entendí por qué se iban, ¿no? ¿Por qué si encontraban el amor y terminaban con un beso, no se quedaban ahí, eran felices y tenían chicos y todas esas cosas, ¿no? Y cuando tenía 10, 11 años aparece Oesterheld en nuestras vidas, es decir, leemos las revistas de Editorial Frontera. Leí mucho El Horacero. Horacero nació después que Oesterheld se sintió lo suficientemente fuerte e interesado en introducir algunos cambios dentro de la orientación que tenía la historieta de aventuras en la Argentina en aquella época. Y se creó lo que en Francia llaman la Escuela Argentina de la Historieta, que es una de las más famosas del mundo. Con Oesterheld nos encontramos una tarde en una reunión en casa de Hugo Pratt. Y ahí se habló del proyecto que tenía él para hacer una editorial, pero yo no le di mayor importancia. Entre que quería hacer algo personal y sabía que podía hacerlo y que no se lo dejaban hacer, consiguió, asociándose con el hermano y llamándonos a nosotros, a mí, a Pratt, a Arturo del Castillo, a Alberto Brescia, a un grupo de muchachos de la época, sacar la Editorial Frontera. Y parece que tenía razón, había cosas para hacer. Empezó a escribir guiones de historietas como si estuvieran dirigidos a gente que más o menos de pronto tuviera alguna capacidad intelectual. La Editorial Frontera reúne a los mejores dibujantes del momento. Héctor Oesterheld, personaje mítico de la historieta argentina, es su director y redacta casi todos los guiones.
lo que sentíamos leyendo los guiones que él nos proponía era algo totalmente diferente a lo que sentíamos leyendo los guiones de cualquier otro guionista. Uno estaba leyendo y al leer esas aventuras te dabas cuenta que estabas asistiendo a una ceremonia de iniciación de algún tipo. Había un toque humano en las historias que él hacía que aparte hacían engancharse mucho a la gente, y él escribía historias muy cortas, escribía muchas historias sobre la Segunda Guerra Mundial. Los buenos no eran tan buenos, los malos tampoco eran absolutamente malos. Lo acusaron de nazi y de comunista porque de alguna manera, en algún momento, el enemigo también era una persona, ¿no? Así él dibujó a algún soldado nazi que era un buen tipo y muchos soldados aliados que eran sinvergüenza, que hacían como fue la realidad. No sé lo que era ideológicamente, un hombre que creía que el ser humano es lo más importante y el enemigo también es un ser humano, no se puso de un solo lado a mirar las cosas. El otro también sufre, el otro también tiene una mamá, no solo el héroe americano, tenía una familia que lo esperaba en Idaho, el alemán también tenía una familia que lo esperaba en Frankfurt. Y nosotros tenemos una historieta que tiene más puntos de conexión con la europea que con la americana. Nosotros no tenemos muchos superhéroes. Nuestra historieta es un poco tanguera. Mirando dibujos animados, sos feliz morfando helados y pastillas de ananá. Y en colectivo o en tren, yendo y viniendo, te lo pasas leyendo revistas de Tarzán. Si hasta la mina se te va a morir de hastío, avivate, frate mío, te lo digo por tu bien. Era de madrugada. Hacía frío. El único rumor que turbaba el silencio era el leve rozar de la pluma sobre el papel. De pronto, es el Eternauta. Viene a contar la historia de una invasión extraterrestre que tendrá lugar en Buenos Aires. Como historieta, como argumento de historieta, yo creo que el Eternauta fue lo más original que se ha escrito acá. En este caso, él me preguntó qué tenía ganas de hacer, qué tipo de historieta. Y yo volví con la ciencia ficción. Teniendo en cuenta que la ciencia ficción en aquel entonces no tenía la difusión y la popularidad que tiene ahora, creo que Héctor Boetras es un precursor. Le propuse la variante de que no fuese un poco lo que vos decías, el estereotipo de la historia de aventuras, sino que los personajes tuviesen más carnadura, que fueran más compuestos como para que el lector se pudiera tener una identificación mejor, ¿no? Que fuera más realista. El silencio era abrumador. Los mil y un ruidos que siempre se oyen en una ciudad, aún en plena noche, habían cesado por completo. El Eternauta era el relato en primera persona de un tipo que venía de cualquier parte, que había sido bautizado en el siglo XXV, no sé cuánto, con este nombre,
que cuenta una historia, y esa historia es la generación del personaje. Es una situación. A él lo que le interesó fue la situación Robinson, siempre decía, ¿no es cierto? No, el grupo aislado en una circunstancia rodeado no de agua, sino de muerte, como decía él. Luego esa situación Robinson se traslada inmediatamente a los meses en situación de invasión, otro lugar común de la aventura, que es la invasión extraterrestre. Luego está la lucha contra el invasor y todas las connotaciones que de ahí se desprenden, ¿no? Pero es una aventura abierta. Una aventura primero de una que termina mal, ¿cierto? Así que la novedad era absoluta, ¿eh? La novedad era realmente absoluta. Solano es un tipo que dibuja muy bien lo cotidiano, dibuja todo bien, pero dibuja muy bien lo cotidiano. Solano dibuja gente que existe. La primera publicación de El Eternauta fue en la revista Hora Cero. Logró mantener en vilo la atención de los lectores durante 100 semanas. Yo no lo identifiqué como un éxito del Eternauta en especial. Yo lo identifiqué como un éxito de la revista en su conjunto. Se trataba de trabajar en forma convincente una idea aventurera desde la ciudad de Buenos Aires en la forma más interesante y más atractiva posible. Y se manejó, tanto de parte de él como de parte mía, pienso yo, los mismos elementos inconscientes que hoy nos hacen buscar el malo en el gran imperialismo. Siempre se vuelve a ese malo, ¿no? Creo que haya otro personaje que sea así tan fuerte, porque se juntan muchas cosas. La idea de que es un sobreviviente, por ejemplo, ¿no? Estas cosas se iluminan para atrás después, es una cosa de locos, ¿no? Salgo va hacia allá, deposita
pinta sus nalgas en blanco y se va. Horizontes heridos los saludan con el viento y el sol que se viste